Mauricio Zanella es nuestro siguiente invitado, es gerente de Poweron. Y saben que este es, lo que vamos a hablar enseguida, es el ejemplo de un visionario, de un ejecutivo, de un emprendedor, de un joven que nos visita esta tarde. Mauricio, gusto verte. Yo quisiera arrancar, antes que felicitarte, porque nos cuentes qué es Poweron. Bien, Poweron es una organización que nace a la luz de atender ciertas demandas insatisfechas en el mercado de los sectores estratégicos, principalmente minero y petrolero, desde el punto de vista de facilidades petroleras, construcciones civiles, metalmecánicas, temas de ingeniería y la provisión de generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de los recursos que brindaba la misma producción petrolera. Oye, ¿cómo surge esta iniciativa? Básicamente por un poco del background que habíamos tenido como profesionales del grupo que decidimos constituir esta iniciativa. Venimos de mercados relativamente similares. El mercado petrolero es un mercado extremadamente concentrado, consolidado, es complicado entrar, más aún cuando no tienes canas en la cabeza. Pero nosotros decidimos tomar el reto, conocíamos del negocio por los empleos a los cuales nosotros nos debíamos en ese momento y decidimos emprender, porque básicamente la tarea aquí fue esa, es emprender, porque no es que ni contábamos con un capital supremamente elevado, ni tampoco contábamos con un auspicio o empresas que nos apadrinen desde ese punto de vista, al contrario. Más bien lo único que contábamos era con, creo que el conocimiento y un poco saber entender a dónde se dirigía, cuáles eran los drivings que venían en el mercado a futuro, sobre todo de servicio. En un mercado tan complicado como el que tú refieres, ¿cuán interesante es la actitud del emprendedor? Definitiva. Porque dices, si no hay el capital, si no tenemos esto, ¿es un mercado difícil de ingresar? O sea, yo creo que en ese sentido todavía el ecuatoriano tiene que creerse más, creer más en sí mismo. Cuando nosotros emprendimos este tema no teníamos, como te digo, ni capital, ni probablemente los recursos. Empezamos en una oficina de 4x4, solo con una alfombra y una mesa redonda prestada, más la computadora de la casa, mía, que todavía está ahí de recuerdo. Pero lo que sí teníamos bien claro es a dónde queríamos llegar. Y yo creo que aquí es una amalgama de dos cosas, ¿no? Es una armonía de dos elementos. Uno, definitivamente, el tener el coraje y las ganas, la voluntad de emprender. Y dos, el no querer o pensar que todo el pastel tiene que ser para uno. Que muchas veces es lo que le pasa, no solo al ecuatoriano común, el de a pie, sino también al empresario ecuatoriano, que tiende a creer que o el negocio es mío o no es de nadie, aquí no se puede compartir. Nosotros rompimos ese paradigma un poco porque lo que hicimos es identificar alianzas estratégicas que surgieron en el camino de empresas que probablemente eran jóvenes como nosotros o que querían surgir como nosotros, y lo que decidimos es unir varios esfuerzos y sacar el tema adelante, dando una solución integral a los clientes, que es lo que no se hacía. Ahora, generalmente nosotros tenemos en el Ecuador una visión un rato equivocada de que con las sociedades es un problema, ¿verdad? Pero en el mundo entero, los negocios, los joint venture, como se dicen en Estados Unidos, han generado una cantidad de dinero y multiplicidad de negocios. Pero para ustedes, involucrarse en un emprendimiento que a ratos es difícil, que a ratos es complicado, donde peleas no solamente con otras empresas, sino con las políticas de Estado, ¿se les complicó? ¿Les facilitó? Te digo que al contrario de lo que se pensaría, nos facilitó. Cada tema que se nos venía, se venía convirtiendo en un reto al final del día. Porque, mira, lo que está sucediendo ahora con el tema de las salvaguardas, por ejemplo, para nosotros es un reto. Es un reto desde el punto de vista de regresar a ver los actores locales, actores con los cuales desde el día cero empezamos. Lo que pasa es que aquí, ¿cuántas empresas realmente trabajan con las comunidades en las cuales desarrollan sus negocios? Nosotros estamos en el oriente. Nosotros trabajamos con las comunidades amazónicas. Nuestros principales proveedores son personas de la comunidad amazónica. ¿Quién ha creído en ellos? Nadie. Han crecido junto a nosotros. Eso te va creando relaciones humanas que al final del día se convierten en relaciones comerciales de mutuos beneficios. Ahora, Mauricio, ¿no crees también que tenemos otro problema? Y es que a veces, aparte de no creérnosla, hay gente que no nos cree. Es que siempre ¿Entre nuestro mismo entorno? Siempre va a haber gente que no nos cree. Cuando nosotros llegamos y tocamos la puerta del primer banco,
cuando le dijimos, mire, somos una empresa de jóvenes, el promedio de edad en nuestra empresa es de 32, 33 años. Nos constituimos hace un mes y necesitamos X cantidad de dinero. Entonces el banco casi se nos ríe, ¿no? Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿qué tienen? No, nada, mira, tengo mi casa, tengo el terrenito acá de esta persona, más esto de aquí. Con esto nos puedes dar, bueno, presten todo y algo les podré dar. Y así arrancamos. Pero yo te digo una cosa, si no empezamos a creer en lo que nosotros mismos podemos hacer y en lo que podemos dar, entonces ¿quién lo va a hacer por nosotros? Pero luego se les van presentando temas que yo creo es favorable en la línea de negocios que tiene ahora mismo Powerón, y es el cambio de matriz productiva. Es que, mira... ¿Dónde calzan perfecto ustedes? Sí, eso es más o menos como la idea cuando el empresario dice, ¿y a mí por qué no se me ocurrió? Y cuando Henry Ford inventó el vehículo, a mí por qué no se... Yo estaba con esa idea, pero lo que pasa es que aquí el Ecuador es un país extremadamente creativo. Somos exportadores de software a todo nivel. Tú lo debes saber, las universidades politécnicas, los estudiantes. ¿Cuán valiosas son sus ideas? ¿Pero por qué ¿Cuántas tenemos ideas miedos? tienen? ¿Por qué tenemos miedo, Mauricio? Porque no nos creemos en nosotros mismos, es un tema cultural. Ni siquiera es, porque mira lo que tú me planteas ahora mismo. Tú me estás diciendo, pero claro, se les vino una gran ventaja. ¿Pero quién la podía adivinar? ¿Sí? Nosotros no trabajábamos en esa época a la luz de lo que el gobierno hacía o dejaba de hacer. Nosotros decidimos emprender solos, obviamente enmarcados en unas X regulaciones tributarias, económicas, de importaciones, etcétera, como todos los países. Pero dime tú, economías como Corea, como Japón, como el mismo China. Estados Unidos, como la misma China hoy por hoy, ¿de dónde han surgido? Han surgido de grandes, entre comillas, crisis. Y entonces han tenido que regresar a ver a lo que podían hacer casa adentro. Estar esperando a que un país tenga que venir e invertir. Aquí se habla mucho que la inversión extranjera, sí, todo es importante. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como ecuatorianos para desarrollar inversión? Si es que nos pusiéramos a pensar todos los empresarios, cuánto de nosotros pudiéramos compartir hacia abajo, integrarnos verticalmente hacia abajo, con las comunidades en donde nos desarrollamos. Créeme que solo en base a esas alianzas, ¿cuántas fuentes de empleo se crearían? Y ojo una cosa, minimizarías el riesgo, porque solemos pensar que como quiero todo el pastel, entonces yo tengo que invertir más, tengo que ser más productivo, yo generar más... ¿Por qué no pensar en que todos tenemos esa responsabilidad? Oye, y minimiza riesgos. Un país como el nuestro, donde ahora se dicen que somos el modelo a seguir en América Latina, sí, con una cantidad de ventajas más allá de la caída del precio del petróleo o de las cifras económicas, es un país que está bien, que viene mostrando con unos años que con un buen manejo fiscal, un buen manejo económico, sigue adelante. Pero el ejemplo de ustedes, del emprendimiento, de apostarle al país, porque hay un montón de gente que no le apuesta al país, no le apuesta a lo que acabas de decir. Oye, pero aquí también hay buenas ideas. De aquí también pueden salir interesantes empresas, muy buenos negocios, generar empleo y generar plusvalía en las cosas. ¿Cómo lo hicieron? Bien, te contesto por partes. Definitivamente el Ecuador sí es un país de grandes oportunidades. Nosotros somos el ejemplo. Nosotros que somos una empresa joven, que se inició sin ninguna herencia, ninguno de nosotros provenimos de apellidos rimbombantes ni de familias con grandes capitales, ni mucho menos. Al contrario, le hemos tenido que luchar. Pero aquí estamos. Y estamos de haber empezado en cero a haber tenido el año que cerró, el 2014, una facturación promedio de 12 millones de dólares. ¿Sí? Una empresa que empezó con 2 personas en nómina y hoy tenemos el agrado de decir que abastecemos o colaboramos con 125 familias en promedio de empleos directos, sin contar todos los empleos indirectos que damos. Entonces, sí somos fervientes creedores de que las manos que dan sí reciben. Pero nosotros jamás, y te digo nunca, hemos pensado en traer todo hacia nosotros. Al contrario, las empresas que trabajan con nosotros, proveedores, amigos, clientes, han creído en nosotros precisamente por lo que les hemos mostrado, porque les mostramos lo que somos. O sea, aquí no se trata de constituir una empresa para generar exclusivamente rentabilidad para el accionista, como suele decir la teoría, eso es lo que dice el libro.
Pero ¿por qué no pensar en el desarrollo que nosotros podemos hacer? Es el crear una nueva tipo de empresa que podemos hacer. Y nosotros sí somos, de eso te puedo garantizar un vivo ejemplo. O sea, si yo estoy aquí contándote la historia, es para decirle a todos los jóvenes de este país, yo tengo 35 años, para decirle a todos los jóvenes de este país, señores, ¿qué están haciendo? Pero por supuesto que se puede. Sí, en el Ecuador, sin capital extranjero, sí se puede. Sin tener el apadrinazgo de nadie, también se puede. Pero es que te lo estoy diciendo yo. Sabes que nos das unas gratas sorpresas. Yo tengo que volverte a invitar a este y a otro espacio para que un poco nos muestres y nos digas, si se quiere, los pasos a seguir, ¿no? A veces los lineamientos son subjetivos, lo que le sirve a una gente, a una empresa no le sirve a todos, pero creo que tienen la película clara. Y a veces en el Ecuador nos ocurre que el que no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Sí, no solo eso. Mira que la gente, es fácil quejarse. El gobierno me puso el impuesto, el gobierno no sé qué, el gobierno por acá, el gobierno... ¿Tú qué estás haciendo en la empresa para poder sobrevivir? Generar. Entonces, Corea hubiera desaparecido, Japón hubiera desaparecido, Estados Unidos hubiera desaparecido. Mira la crisis la gran burbuja inmobiliaria. Entonces, España. Vámonos todos a la casa. España en este momento, Alemania, Grecia, por Dios. Pero si basta regresar a ver. Y ahora nosotros teniendo un país tan pequeño, tan rico en recursos, porque yo te digo una cosa, a veces da sana envidia cómo viene gente emprendedora, respetable, de Colombia, de China, y constituyen negocios cuando al frente de tu casa, en el local que lo estaban arrendando un mes atrás y que tú no tuviste la valentía de arrendarlo. Mauricio, nos dejas una grata sorpresa, una muy plena impresión. Felicitaciones, Mauricio Zanella. Una lástima, se me fueron los minutos con mis dos invitados. Yo les prometo, televidentes, tenerlos en una próxima ocasión aquí mismo. Mauricio Zanella, encantadísimo. Muchísimas gracias. Gerente de Power On, esta tarde aquí en CN Plus. Con él nos vamos a despedir, será hasta el día de mañana. Un abrazo fuerte.